aleluya. Hay una atmósfera de milagros impresionante. Si no recibiste el milagro en la alabanza, lo vas a recibir en la palabra. O si no en la administración. O si no en las ofrendas y diezmos. Bendito sea la gloria. Mire, hay algo maravilloso y marcado de Dios para esta noche. Cuando el asignado para esta noche fue el pastor Saulo, usted no se imagina lo que pasó en el mundo espiritual. Y lo que viene va a ser mayor. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Pregúnteme por qué. Porque aquí está Dios. Aquí está el Espíritu Santo. Aquí está el Ruach de Dios. Así que diga que está al lado suyo, prepárate para recibir palabra. Y dile, no me entretengas, porque saldré en bendición. Saldré entrenado para devorarme el mundo allá afuera. Dígale, Dios nos va a hablar. Dile, prohibido respirar. Aleluya. Yo bendigo la vida de Saulo, en el nombre de Jesús, en el nombre de su amada esposa, Mónica, la profeta de la casa, Mónica, y todo lo que emprende, todo lo que van a hacer y están haciendo, están bendecidos para la bendición. Los blindo ahora de toda acción cara de Jincara en sus vidas. Están blindados. Siento un rayo de Dios ahora, en el nombre de eso. Y todo lo que se va a establecer aquí está bajo el propósito de Dios eterno. Bendito de lucha. Así que su intención hará que la palabra que trae el pastor Saulo nos dimensione a más o nos detenga. Ojo, la intención suya hará que lo que vas a recibir aquí o te eleva o te estanca. Amén. Así que la mejor intención para ir más arriba, en el nombre de Jesús. Padre, bendigo a Saulo, Dios. Declaramos, Padre Santo, Dios, que la atmósfera está preparada para recibir la palabra, Dios. Ese pan de vida, Dios mío, ese maná que viene del cielo, Padre Santo, bendito. Mientras que está aquí, Dios mío, ocupado de tu palabra, príncipe de paz, tú te ocupas de todas las cosas de él, Padre mío, Dios. Ninguna sombra extraña, príncipe de paz, nada ni nadie, Dios mío, Padre, podrá alterar el propósito y la asignación de este hombre de Dios en esta casa, Dios mío, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Cuídales a él, sus finanzas, su hogar, todo lo que respire y transpire, Padre Santo, esencia de ellos, Dios mío, tú los cuidas, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Buenas noches a todos. Buenas noches. Antes de empezar la prédica, queríamos llegar temprano, decirles que queríamos llegar temprano, pero los pastores se nos presentaron cualquier cantidad de inconvenientes. Gloria a Dios. Y como siempre, el que viene a predicar la palabra tiene que llegar primero, tiene que dar el ejemplo. Estábamos corriendo, pero bueno, gracias a Dios llegamos un poquito tarde, pero llegamos. Por eso no pudimos oír cantar la primera alabanza que cantó la esposa de Cristian, Stephanie, que le habíamos dicho que nos la cantara. Porque yo tampoco la escucho. Pastor, podemos pedir un permiso el para es suyo y para el que que manda aquí hoy. Manda aquí hoy. Aleluya. con el permiso de todo el grupo Alma, para la bella del grupo Alma.
Señor Jehová de los ejércitos, Padre, ponemos esta palabra, Padre, en tu pensamiento, en el pensamiento de cada una de las personas que hoy están aquí. Porque en la eternidad, Padre, tú habías definido este día, 25 de agosto del año 2023, para que hoy ellos estuvieran aquí. No es casualidad, Padre, no es casualidad. Ellos vinieron invitados por ti, Padre. Vinieron invitados por ti. Padre, gracias, Señor, porque en medio de la alabanza, cuando llegamos, Tiffany, la esposa de Edward, dijo una palabra y habló de restitución, Padre. Una parte del mensaje que vamos a decir hoy, Señor. Padre, y después cuando el pastor tomó la palabra, Señor, también dijo algo de reseco, de cosas secas. Y Padre, también lo vamos a tomar en esta palabra. Padre, sabemos que tú estás en el asunto, Señor. Toma el control de todo y bendice a todos mis hermanos, Padre. Que mientras predicamos, tu Espíritu Santo esté aquí con nosotros, Señor. Amén. Aleluya. La palabra que vamos a leer hoy se encuentra en el Viejo Testamento, en el segundo libro de Samuel, el capítulo 9. En la Biblia que yo tengo dice bondad de David hacia Mefiboset. Pero cuando yo estaba haciendo el bosquejo de lo que íbamos a predicar, yo le puse al nombre de la prédica, fue el sentir que me puso Dios, le puse un pacto celestial. Entonces vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: dijo David, el rey David, segunda de Samuel capítulo 9. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú, Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies, cojo de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, así se llamaba, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre,
Aleluya. y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Todo. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor, Mefiboset, tenga para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey David, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Amén. Amén por esta palabra. Sobre esta palabra vamos a tratar de predicar la palabra hoy. Y para entender lo que estaba sucediendo en esta porción de la escritura, tenemos que ir un poquito más atrás. El rey Saúl, ¿quién era el rey Saúl? El rey Saúl era fue el primer rey de Israel. Un rey que el pueblo de Israel pidió. Porque el que dirigía el pueblo de Israel era el profeta Samuel, que era el hombre de Dios, el ungido de Dios. Pero a petición del pueblo, nuestro Señor Jehová de los ejércitos le dice al profeta Samuel: vamos a darle rey, y le da la orden de ungir al hijo de Cis, el rey Saúl. El rey Saúl tenía un hijo que se llamaba Jonatán. Era un hijo bien amado del rey Saúl, bastante bien amado. Eran inseparables, siempre estaban hombro con hombro. Y resulta que Saúl tenía un agravante, porque Saúl, en medio de su reinado, había desobedecido a Dios varias veces, y Dios ya lo había desechado. El Espíritu de Cristo se había hartado, como decimos aquí en la costa, de Saúl, pero el Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu de Cristo, ya había puesto los ojos en un joven, un pastor de ovejas, que se llamaba David, que fue a la postre el segundo rey de Israel. Y este joven David, este joven pastor, fue ungido por el profeta Samuel, y el profeta Samuel le profetizó que él iba a ser rey de Israel. Esa es una de las primeras partes de esta prédica, para que más o menos vayamos entendiendo lo que se leyó ahorita. Y Dios desde el comienzo estuvo con David. David era un hombre sencillo, era un hombre humilde,
pero a la vez era un hombre de guerra. Y cuando vino la famosa guerra entre los filisteos y el pueblo de Israel, donde salió aquel paladín gigante que se llamaba Goliat, todo el pueblo tuvo temor, pero este David, que ya estaba ungido, fue y se enfrentó contra este gigante y lo venció. Y la manera como lo venció. Y a raíz de esto, el pueblo de Israel comenzó a cantar o a gritar un dicho que se volvió costumbre y decían: Saúl mató a miles y David mató a 10,000. Saúl mató a miles y David mató 10,000. Y el rey Saúl, en vez de alegrarse de que el pueblo cantara esto, tuvo celos y envidia en su corazón con David. Algunas veces la envidia florece por parte, o Dios la permite que florezca, porque tienen propósitos en cada uno de la vida de nosotros. Amén. Amén. Bueno, y Saúl, cuando comenzó a desechar a Dios, cuando comenzó a desobedecer a Dios, Dios le mandó se fue el Espíritu Santo y Dios le mandó un espíritu malo. Este espíritu malo que caía sobre Saúl lo atormentaba diariamente. Y entonces llaman a David para que David sea la persona que toque el arpa. David era un ungido, tenía el Espíritu Santo sobre su vida, y cuando David, en presencia del rey Saúl, tocaba el arpa, este espíritu malo que tenía el rey Saúl desaparecía. Y en una de esas reuniones donde David tocaba el arpa para el rey Saúl, era tal los celos y la envidia del rey Saúl que cogió su lanza, su arma preferida era la lanza, y se la lanzó a David en 2 ocasiones. David, lógicamente, ustedes están en la casa de un rey tocándole un instrumento musical y el rey les lanza una lanza para matarlos. Lógicamente que ustedes salen huyendo inmediatamente de ese sitio. Y en otra ocasión, David fue buscado en su propia casa por el rey Saúl. El rey Saúl mandó gente porque lo quería matar. Y entonces ya era evidente, ya era claro, y eso lo podemos ver en los capítulos de la Biblia, en 2 de Samuel, que el rey Saúl tenía entre ceja y ceja matar a David, al ungido del Señor. Sucedió que posteriormente David, escondido, se reúne con Jonatán. Ahorita les dije que Jonatán era el hijo del rey Saúl, pero Jonatán había visto que el rey David tenía la presencia del Espíritu Santo encima y que Dios estaba con él. Amén. Entonces Jonatán se reúne con él porque eran muy amigos, eran bastante amigos, ambos se querían mucho, y David le dice: Jonatán, ¿ya te diste cuenta que tu padre, el rey Saúl, me quiere matar? Y Jonatán le dijo: no hay nada que mi padre haga sin que yo me entere. Todo lo que él vaya a hacer, David, él me lo tiene que decir a mí. Y David le dijo: bueno, hagamos algo. En estos días, y ojo con esto, en estos días va a haber una fiesta
fiesta de luna nueva en Israel. Me quedé sorprendido, me quedé sorprendido porque el rey David, ese hombre que tenía un corazón semejante a Dios y que era un hombre que estaba siempre con Dios, participaba en unas fiestas que no sabemos si son paganas o no son paganas. Rosh Hashanah. Bueno, aquí está, para eso está el pastor acá. Y esa fiesta se celebraba en esos días. Y el rey David vino y dijo: Jonatán, tú sabes que desde que yo le toco el arpa a tu padre, yo estoy comiendo en la mesa del rey. Estoy comiendo con tu padre todos los días. Yo voy a decir que me voy para las fiestas de Luna Nueva en Belén y me voy con mi familia. De acuerdo a como dé la respuesta el rey Saúl, sabremos si tu papá me quiere asesinar, sí. Y Jonatán, que era muy amigo de Saúl, pero que también quería bastante a su padre, Jonatán le dijo: bueno, yo voy a estar pendiente de lo que diga mi padre sobre ti. Voy a hacer lo que tú me estás diciendo. Voy a hacer lo que tú me estás diciendo, pero también quiero algo de parte de ti. Yo sé que el Señor Jehová de los ejércitos está contigo, así como estuvo con mi padre, y que en estos momentos ahora lo veo sobre ti. Y yo quiero que tú hagas un pacto conmigo, porque cuando tú seas rey de Israel, tú vas a preservar mi memoria, vas a preservar mi casa, vas a tener misericordia de Jehová con la casa de Jonatán. Pero a la vez incluyeron en ese pacto un ítem. Carlos aquí, que es abogado, sabe lo que son los ítems. Los ítems son las cositas que le ponen a los contratos para que con ese punto se cumpla o se cumpla. Y una cláusula importante que estuvo en ese pacto fue que cuando desaparecieran o cuando el rey David, que ya fuera rey, venciera uno por uno los enemigos, entonces era cuando ese pacto se debía dar. Cuando Dios venciera uno por uno los enemigos de Israel, los enemigos del rey David, entonces David debía hacer memoria de ese pacto. Eso quedó plasmado allí y ambos juraron y sellaron ese pacto. Y bueno, ¿cuál fue el pacto? Se los voy a leer. Cuando tú seas rey David y Dios haya derrotado a todos tus enemigos y te haya dado victoria sobre ellos, harás misericordia con la casa de Jonatán. Y eso quedó allí establecido entre ellos dos. Ciertamente sucedió que se despidieron, pero cumpliendo lo que habían pactado, la primera noche que Saúl hizo su banquete y no vio a David, no dijo nada, no se extrañó. Pero cuando llegó la segunda noche y David no estaba en la cena, el rey Saúl le preguntó a uno de sus criados: ¿dónde está el hijo de Isaí? Y el criado le respondió: creemos que se fue para las fiestas de Luna Nueva en Belén con su familia. Y Saúl, el rey Saúl,
voltea donde está su hijo Jonatán y le dice: hijo de la perversa. Mónica no quería que dijera esto, pero Mónica está en la Biblia. Entonces había que decirlo. Hijo de la perversa, tu reino no estará firme hasta que no muera David. Y Jonatán le dice: pero papá, si David no te ha hecho nada, ¿por qué quieres matarlo? Tal fue la rabia del rey Saúl que cogió la lanza y se la mandó a su propio hijo, intentando matarlo. Ante esa situación, Jonatán se dio cuenta que su padre tenía decidido matar a David. Ya no había marcha atrás. Y Jonatán entonces huye de ese comedor, asustado porque su padre lo quería matar, y se reúne nuevamente con David. Y esta vez le comenta a David toda la situación que ha pasado, todo lo que ha sucedido, y ya David tenía completamente claro que lo quería matar. Y entonces el pacto que habían hecho anteriormente fue renovado. Un pacto anterior, pero acá hubo renovación del pacto, porque Jonatán se dio cuenta ya lo que iba a pasar. ¿Qué hace David? David huye a la famosa cueva de Adulán, que ahí estaba con los 400 endeudados, llevados, todos los quebrados, etcétera, etcétera. Esa es otra prédica. Con un propósito, claro está. Y David huye a esa cueva de Adulán y después huye al desierto. Y después se arma la guerra definitiva, entre comillas, entre los israelitas y los filisteos. Y en el monte de Gilboa mueren ese día Saúl y su hijo Jonatán en esa guerra. El pueblo comienza a llorar: perdimos a Saúl. Pero los ancianos de Israel recuerdan que un día el profeta Samuel había ungido a un joven pastor que se llamaba David, y ya David era conocido en el territorio de Israel. Y entonces esos ancianos hacen traer a David, lo ungen como rey. Durante 7 años fue rey de Judá y después se convirtió en rey total de Israel. ¿Y qué hizo David? Ya como rey. David como rey trajo la gloria de Dios a su casa. David trajo el arca del pacto a su casa. David pactó con Dios y Dios también hizo un pacto con David. Y Dios le da victoria a David sobre todos sus enemigos. Le dio victoria sobre los moabitas, le dio victoria sobre los amonitas, le dio victoria sobre los edomitas, le dio victoria sobre los filisteos y le dio victoria sobre los sirios. Y cuando ya David había subyugado completamente a esas 5 naciones, esos 5 enemigos que eran los 5 enemigos de Israel, entonces Dios le hace memoria de que él hizo un pacto. Y ese pacto lo hizo con Jonatán. Y es lo que dice el capítulo 9. Ha quedado alguien de la casa de Saúl para que yo haga misericordia, porque yo hice un pacto con uno llamado Jonatán. Y ustedes dirán, ¿por qué hoy viernes este señor Saulo nos sale hablando de un tema
del Viejo Testamento y nos trajo aquí y nos está contando esta historia. Y la respuesta es sencilla. Porque aquí en este capítulo de la Biblia hay algo escondido para ti. Hay algo que es una promesa para ti. Y que tú en el día de hoy no estás aquí por casualidad. Porque tú viniste a recibir ese pacto, esa promesa. Amén. Y cuando el rey David, retomando la historia, pregunta si ha quedado alguien de la casa de Jonatán, sale un siervo de Saúl, Siba, y le dice: sí, ha quedado uno, hijo de Jonatán, se llama Mefiboset. Pero Mefiboset es cojo, está enfermo de los pies, está lisiado y vive en la casa de Maquir en Lodebar. ¿Qué significa Lodebar? Una tierra sin pastos, una tierra donde hay hambre, una tierra donde hay ruina, una tierra donde hay desolación, una tierra donde vas a encontrar todo lo malo que podrás encontrar. Allí vivía Mefiboset. Y el rey David le dice al siervo Siba, le dice: tráelo a mi presencia. Y Mefiboset, que estaba en Lodebar, es traído por Siba ante la presencia del rey. Imagínense ustedes un hijo de Saúl, un príncipe, viviendo en Lodebar. Y este Siba llega ante la presencia, Mefiboset llega ante la presencia del rey David y llega de 4 maneras. La número 1, cojeando, porque era evidente que tenía un problema del lisiado en los pies. Llega arruinado, porque no tenía ni un peso, ni tampoco tenía capacidad de producción en Lodebar. Llega, eso lo pensamos nosotros acá, delgado. ¿Por qué? Porque estaba pasando hambre. Lodebar era una tierra sin pastos, una tierra donde lo que había era ruina. Y en cuarto lugar, Mefiboset tuvo que haber llegado temblando delante del rey David. ¿Por qué? Porque su casa era digna de muerte. Su casa era digna de muerte y él era el hijo directo de Jonatán y nieto de Saúl, con el cual David había establecido una guerra. Y resulta que le pregunta el rey David: ¿eres tú, Mefiboset? Y él le dice: he aquí tu siervo. Y para sorpresa de Mefiboset, el rey David le dice: Mefiboset, no tengas temor. Y Mefiboset seguramente que se tuvo que extrañar de esa situación. Y el rey David le dice: no tengas temor, Mefiboset, porque yo te voy a restituir. Y hablamos de restitución ahorita que habló Tiffany en la alabanza. Te voy a restituir las tierras de tu abuelo Saúl. Todas las tierras de tu abuelo Saúl te las voy a restituir. Y Siba y sus hijos que están aquí te van a labrar la tierra y van a producir los frutos que produzcan esas tierras y te los van a entregar en tus manos. En tus manos. Y Mefiboset, no solamente voy a hacer eso contigo, te vas a venir a vivir de Lodebar aquí a la casa del rey. Y además de venirte a vivir aquí a la casa del rey, vas a comer en mi mesa conmigo y con los hijos.
Ya mirando este panorama así de esa manera, donde a Mefiboset le están hablando de restitución. ¿Hay aquí algún Mefiboset? Amén. Amén. Y creo yo, y esto ya es una especulación mía, que se va el rey David y Mefiboset se queda pensando y dice: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Donde yo soy un cojo, donde estoy arruinado, donde no tengo nada, donde mi casa era digna de muerte, ¿por qué a mí? Y en ese pensamiento alguien le tuvo que decir: Mefiboset, porque había un pacto. Y ese pacto fue hecho entre tu padre Jonatán y el rey David. Un pacto que se celebró y que solamente se podía dar cumplimiento cuando fueran vencidos todos los enemigos del rey David. Pero ese pacto se está dando cumplimiento. Y si alguno dice que Dios hace pacto, claro que nuestro Dios hace pacto con los hombres. Y tenemos ejemplos. Dios hizo pacto con Abraham. Dios hizo pacto con Noé. Dios hizo pacto con el mismo rey David. ¿Y saben qué es lo más lindo de todo? Que hoy está haciendo pacto con toda la iglesia. Con todos los creyentes de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes no están aquí hoy por casualidad. Ninguno de ustedes está hoy aquí por casualidad. Porque esta palabra viene hoy del cielo para decirles que Dios tiene un pacto con cada uno de ustedes. No importa donde ustedes estén, pero Dios les quiere decir que hizo un pacto con ustedes y también está renovando ese pacto con cada uno de ustedes. Amén, aleluya. Y también les quiero decir que hay un llamado del cielo, porque no solamente es un pacto, sino que por intermedio de ese pacto hay un rey que todos sabemos cómo se llama Jehová de los ejércitos, que te está invitando a su casa. Te está invitando a la iglesia Alfa y Omega Barranquilla para decirte: vas a ser parte de mí y vas a estar comiendo en mi mesa. Amén. Aleluya, esa palabra. Lodebar, el sitio donde estaba Mefiboset, vuelvo y les digo, significa tierra sin pastos, tierra de ruina, tierra de malestar, tierra de enfermedad, tierra mala, tierra árida, tierra que no servía para nada, una tierra para el olvido, Pero sin embargo, y es la palabra profética que Dios está dando esta noche para todos ustedes. Amén. Aquí hay una palabra que dice que vamos de cero a la abundancia. Amén. Vamos de cero a la abundancia. ¿Y por qué vamos de cero a la abundancia? Porque así como le pasó a Mefiboset, que estaba en esa tierra árida, podrida, donde no tenía ninguna esperanza, fue llamado por el rey David para restitución. Así como los apóstoles pescaron toda una noche y no pescaron absolutamente nada, por una orden de Jesús, y en menos de un minuto, y si alguno dice por lo menos una noche, pasaron de cero a la abundancia. De cero a la abundancia.
pronto dice: yo soy digno de muerte, yo soy un cojo, yo estoy seco espiritualmente. Pero las palabras del pastor ahorita, el Señor te dice hoy que tú has sido llamado a restitución. Porque cuando el rey te llama a su casa, el rey quiere darte las mejores cosas. ¿Qué va a hacer el rey? Primero, te va a devolver todo lo que tú habías perdido. Aquí hay gente que de pronto perdieron cosas. En vidas pasadas perdieron cosas, en tiempos pasados perdieron cosas. Pero el Señor te dice hoy que te va a restituir todo. Todo, absolutamente todo. Que no solamente va a haber restitución, sino que vas a estar en su casa para siempre. Si tú vas a estar en la casa del Rey para siempre, significa que vas a estar en una coinonía, en una comunión con el Espíritu Santo de Dios. Y si tú tienes al Espíritu Santo de Dios de tu lado, tú tienes todo. El bien y la misericordia te van a seguir todos los días de tu vida. Y tercero, comerás del pan del Rey. El pan de los hijos es salvación. El pan de los hijos es liberación. El pan de los hijos es libertad. El pan de los hijos es provisión. El pan de los hijos es un río de gloria que viene de parte de Dios. Amén. Pero quizá todavía hay alguno pesimista de los que estamos aquí y dice, hoy está diciendo en su corazón: ¿por qué a mí? Si yo no me lo merezco. ¿Por qué a mí? Yo quiero que todos cierren los ojos y oigan la respuesta de por qué a mí. ¿Saben por qué? ¿Por qué a mí? Porque hace 2000 años hubo un hombre que murió en la cruz por todos nosotros. Su nombre es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea, el león de la tribu de Judá. Y él, hace 2000 años, cuando murió en esa cruz, hizo un pacto contigo, un pacto de restitución, un pacto de renovación, un pacto de vida eterna contigo, con tu casa. Señor Jesús, tú eres grande y poderoso, Padre. Esta palabra profética que diste hoy, de cero a la abundancia, de restitución total de todas las cosas que habíamos perdido, desde la parte económica hasta la parte de salud, Padre, tú hoy estás dando este mensaje diciendo que tú renovaste este pacto con nosotros, Señor. Pero ese pacto ya tú lo habías hecho en la eternidad con cada uno de nosotros, Padre. Tú lo habías hecho, Señor, y hoy lo estás renovando. No tengas miedo porque estás en Lodebar. No tengas miedo porque estás en Lodebar. Porque la palabra profética que hoy está dando el Señor es que vas de cero a la abundancia. Que la enfermedad desaparece. Que tu ruina desaparece. Que tu cojera espiritual desaparece. Padre, en tu nombre, Señor, en tu nombre te damos gracias, Padre, porque diste hoy, 25 de agosto del 2023, esta palabra para todos nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre.
hizo muchos movimientos para que este ministerio comenzara a florecer. Los entendidos sabrán qué fue lo que Dios movió para que hoy este ungido de David. Si usted está entendido y usted se conectó en la palabra de hoy, entonces la restitución que llegó a sus manos. Ya lo de dar se fue. Ya la tierra de olvido no existe. Ya la enfermedad se fue. Si usted se conectó con este mensaje, entonces comience a darle la bienvenida a su mejor gobierno, a su mejor